Ajá. Bendiciones, gracias Señor por estar juntos un sábado más. Siempre es bueno estar juntos los hermanos en armonía, ¿cierto? Disfrutar de su presencia, disfrutar del estar juntos cantando, adorando al Señor. Ajá. Entonces, hoy voy a compartirles un tema no fácil, es un tema complejo, que puede tener distintas miradas y tal vez dentro de eso, claro, varias opiniones. Yo plantearé la que creo y considero la visión cristiana, aun cuando admito que también pueden haber otros cristianos que tengan una visión un tanto distinta, un tanto diferente. Hablaré, y es importante porque es uno de, no sé si es uno de los valores o es el valor más importante que nosotros podríamos considerar, porque vamos a hablar del valor de la vida humana. Y hablaré en esta ocasión de la eutanasia. Es un tema que me ha venido dando vuelta durante varias semanas y he estado pensando en él y hasta que en un rato dije, ya, yo creo que ahora sí debo comenzar a comentarles, porque ha venido siendo tratado este tema hoy día, pese a que el tema de las campañas electorales no ha salido tanto, pero quiero decirles que el tema está siendo tramitado hoy día, ¿ya? Entonces, de hecho, es un punto que a inicio de septiembre del mes recién pasado se hizo una votación. La Comisión de Salud del Senado hizo una votación de los 5 integrantes del comité, que son de 5 partidos políticos distintos y diferentes. De los 5, 3 votaron a favor de legislar para la ley de eutanasia y solamente 2 votos en contra. Y entonces ya se empezó a discutir esto, pero es algo que no aparece este año, es un tema que viene siendo tratado desde el 2011, ¿ya? Y el 2018 agarró un poco de fuerza y ahora, como ustedes escucharon, y si no les recuerdo, en la última sesión donde el presidente Gabriel Boric da cuenta, él dijo que le colocaría urgencia a esto y iba a colocar el tema de la eutanasia. Y entonces este tema está avanzando allí. Este proyecto habla de, los que no están tan familiarizados con el término, habla de la muerte digna. De hecho, es una palabra griega, eu, que es bueno, y el thanos, o el thanatos, que es la muerte. ¿Ya? Entonces se habla de la muerte digna o de la buena muerte. Es un término utilizado en la definición que hoy día se da. La definición, si yo leí el memorándum completo de la última discusión que se hizo de este tema, que está en las páginas del Senado y también del gobierno, gobierno.cl o gov.cl, ahí está la minuta completa, la leí, y muchas de las cosas que están allí, de las distintas personas que participaron, muchas de esas y varias de esas son las que pienso comentarles hoy. Si juntáramos una definición de lo que hasta el día de hoy lleva, porque ha ido mutando, ha ido cambiando la definición de eutanasia aquí en Chile, podríamos decir lo siguiente, que es la acción médica realizada por solicitud expresa de una persona con enfermedad terminal o incurable, que sufre un padecimiento físico intolerable. Antes, esta definición es de este año, 2025. En años anteriores, la definición o el tema decía que era padecimientos físicos y padecimientos psicológicos. Hoy día, el año 25, ya no se está hablando de aquello porque consideran que los sufrimientos psicológicos pueden ser resueltos, ¿ya? Entonces ya pareciera ser que se sacó, incluso este año 2025 se puso de manera expresa que la eutanasia puede ser solamente solicitada por mayores de edad, de 18 años hacia arriba, porque antes no estaba eso.
La podía solicitar hasta un niño. Bueno, entonces termino la definición, que es alguien que sufre un padecimiento físico intolerable. Esta persona solicita, ¿ya?, poner fin a su vida de una manera digna. Cuando decimos eso, de aquí se sacan varios conceptos, varios puntos que pueden ser considerados como que sostienen o es lo que haría viable la eutanasia aquí en Chile, sabiendo que hay países que ya lo tienen aquí en nuestra región, en Sudamérica, ni hablar en Europa. Entonces, cuando esto se define, hay una palabra clave que atraviesa todo este proyecto. Y la palabra que atraviesa aquí es que hay un argumento a favor de la eutanasia que lo sostiene aquellos que creen en la eutanasia como válida para nuestro país, es que la autonomía del ser humano es lo que realmente garantiza o mueve o sustenta esta solicitud. La autonomía. Cada persona tiene el derecho de poder solicitar, como dice esta definición, de expresar. Una persona expresa, ella quiere terminar con su vida y ella es autónoma para poder decidir aquello. Nosotros podríamos decir derechamente de una vez que esto va en contra a lo menos de lo que dice el apóstol Pablo cuando nosotros consideramos, y en esta predicación voy a hablar solo de el dolor físico intolerable y del sufrimiento, del dolor que eso significa, aun cuando sabemos que si alguien está enfermo terminal o tiene una enfermedad incurable, evidentemente sus emociones, su psiquis se ve afectada, porque somos un ser integral, pero realmente somos autónomos como seres humanos. Yo me encuentro con un verso donde me dice que nosotros no nos pertenecemos, que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, ¿acaso no saben, esta es la pregunta, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Esa es la pregunta. ¿No saben eso? Es decir, Pablo dice que nuestro cuerpo es templo de Dios. Luego agrega, atención por favor, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto honren a Dios con su cuerpo. Entonces, cuando nosotros decimos eso, de inmediato yo tengo que ser suficientemente honesto para decir, sí, eso es lo que dice Pablo, pero eso solo atañe a aquellos que creen en Dios, aquellos que son hijos de Dios. Porque Pablo les dice, ¿acaso ustedes no saben que su cuerpo es templo de Dios en el cual habita el Espíritu de Dios? ¿Y qué pasa con aquellos que no habita el Espíritu de Dios? Aquellos que no profesan nuestra fe o no profesan ninguna fe. Como dice el mismo presidente Gabriel Boric cuando estaba hablando respecto de la última visita que hizo en el Vaticano con el Papa León XIV, donde él lee su exhortación e incluso es la que pronunció en la ENADE lo que alcanzó a salir de él. Pero él en televisión él dice, mire, aun cuando yo no tengo el don de la fe, encontró válido ese mensaje. Pero quiero rescatar lo que él dice. No tengo el don de la fe. Eso es decir, él no cree en lo que nosotros creemos. Entonces, y muchos como él, y los que votaron, incluso algunos de ellos los que votaron a favor de poder legislar, no que se haya decretado, de legislar y ver todos los alcances que esto va a tener, son personas que no tienen nuestra fe. La pregunta es, ¿vamos nosotros a obligarles a que ellos sostengan lo que la Biblia dice, aun cuando ellos no crean en eso? No podemos. Porque nuestro Estado es un Estado laico. No es un Estado confesional.
Entonces, lo que decidí hacer es que voy a predicar evidentemente de lo que la palabra de Dios dice al respecto, pero debemos tener claro que debemos abordar aquellas cosas que son de principio absolutamente universal. Y la palabra de Dios es válida para aquellos que creen y para aquellos que también no creen. Y eso sí que creo que es importantísimo, porque sí nos habla de la autonomía, absolutamente. Y para ello quiero invitarles a nuevamente repasar uno de los versos que leyó la Paui, que está en el libro de Romanos capítulo 14, donde el apóstol Pablo nos sostiene lo siguiente. Recuerden siempre la definición que tenemos de la eutanasia. Hoy hay muchos que defienden esto apelando, como dije, a la autonomía individual. Es decir, se afirma que si una persona sufre intensamente y desea morir, entonces la sociedad, todos nosotros debemos permitir, como expresión de la libertad de esa persona, no puedo coartar su libertad por su autonomía, y la ley que está siendo tratada, lo que defienden esto, y nuestro mismo presidente ha dicho lo siguiente: la ley no va a obligar a nadie, evidentemente. No puede alguien terminar, o alguien que tenga una enfermedad incurable no le va a obligar a la eutanasia. Lo que la ley va a hacer es ampliar, dicen, ampliar el margen de decisión. Es decir, va a ampliar la libertad. Le va a dar la posibilidad. Ya nos daremos cuenta al final, este sermón va a ser un poco más extenso, de que eso no es tan cierto. El texto de Romanos 14, en el verso 7, dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Y eso, pienso mostrarle que es un principio que va más allá de la fe o de aquellos que profesan la fe cristiana. En cualquier parte de nuestro universo, de cualquier parte de nuestro planeta, crean lo que crean, nadie, ninguna persona, dice Pablo, vive para sí, ni ninguno de ellos muere para sí, ninguno. No existe tal autonomía. Eso es lo que sostiene el apóstol Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. La segunda parte es la que nos interesa. Ninguno muere para sí. El segundo verso tal vez ya está más cercano a nosotros como creyentes en Cristo, porque dice: si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es decir, la Biblia nos recuerda que nosotros no vivimos para nosotros mismos. No vivimos para nosotros mismos. Sea que creas en Dios o no, no vives para ti mismo. La vida, cualquier clase de vida, todo tipo de vida, no es propiedad privada. No lo es. Sino es don de Dios. Si no crees en Dios, aún así, la vida no es propiedad privada. Para los que creemos y sabemos lo que es cierto al final, es que es un don de Dios. Sin duda que lo es. La autonomía, entonces, la autonomía, iglesia, aunque es valiosa, no es absoluta. No es absoluta. Toda vida tiene en sí un propósito del Señor. Así que la autonomía, insisto, siendo valiosa, y nosotros debemos defender ese valor, no es absoluta. Si acaso la definición de autonomía es correcta en el concepto de la eutanasia, cuando alguien quiere saber si un concepto o un valor es válido, hay que llevarlo a que sea y se comporte igual en todos los escenarios. Es decir, hay que estresar el concepto y ver si se comporta igual en todos. Si se comporta igual en todos, entonces parece ser que tiene sentido. Si decimos aquí que la autonomía es absoluta, tendríamos que decir entonces que todo ser humano tiene derecho a la autonomía. Y ahí tiene sentido todavía. Si la autonomía es absoluta, todo ser humano tiene derecho en sí mismo a la autonomía. Es por eso que una de las primeras cosas que nosotros podemos extraer de la definición de la eutanasia es que
la autonomía me da a mí la posibilidad de poder pedir mi propia muerte, mi propia muerte. Cada individuo, diría esta definición, tiene derecho a decidir sobre su vida y su muerte. Todo individuo tiene derecho. Y pareciera sonar que tiene lógica. Pero si esto es cierto, si la autonomía personal es absoluta y no la puedo en ningún ser humano yo cuestionar, entonces llevemos esto hasta el final. Si la autonomía es absoluta, entonces no se la puedo negar a nadie. A ver si me sigue. No puedo negarle a nadie la autonomía. ¿Eso qué significa? Que la autonomía no sería válido solo para los pacientes terminales, no sería solo válida para aquellos que tienen enfermedades incurables. La autonomía es para cualquiera. Para todos. De tal forma que si alguien viene y dice, mi enfermedad no es terminal, pero yo quiero terminar con mi vida, es autonomía. Y tengo derecho a eso. Entonces, si lo expresamos allí, ¿hasta dónde nosotros llegaríamos? Donde podríamos, claramente no voy a caricaturizar esto, pero podríamos pensar que alguien que le duele la cabeza y sufre de jaqueca y no puede levantarse y le da jaqueca casi 3 días, 4 veces en la semana y haya que su vida no es una vida viable, y él podría decir, ¿sabe qué? Yo quiero terminar con mi vida. ¿Y por qué? Porque no soporto el dolor de cabeza. Es un dolor insoportable que me limita, me bota a la cama. Tengo que cerrar las ventanas. Termino vomitando. No hay ninguna pastilla que me venga bien. Quiero terminar con mi vida. ¿Es una enfermedad incurable? No. ¿Es un paciente terminal? No. Pero es autónomo. Entonces el sentido de la absoluta autonomía del ser humano pareciera ser no tan cierta. Entonces, nosotros veamos que además de la autonomía, a lo menos aparecen otras cosas más en esta definición. Vimos entonces la autonomía personal. Cada individuo tiene derecho a decidir sobre su vida y su muerte. Otra cosa, sufrimiento extremo, es decir, morir puede ser más humano que prolongar el dolor. Estas son cosas que aparecen en la minuta. ¿Ya? Te dice eso, que si alguien tiene un sufrimiento extremo, es más humano terminar con esa vida que prolongar su sufrimiento. Tercero, calidad de vida. No basta con vivir, sino vivir con dignidad. No basta simplemente la vida, hay que vivir y vivir dignamente. Cuarto, consentimiento informado. Si la persona está bien informada, si sus médicos le han informado, si la persona elige libremente, debe respetarse su decisión. Esas cosas son las que pretendo abordar también en este mensaje. Ya vimos el tema de la autonomía. Veamos ahora el sufrimiento extremo. Morir puede ser más humano que prolongar el dolor. Eso dice la minuta. ¿Puede acaso el sufrimiento extremo que justifique provocar la muerte en una persona, el sufrimiento extremo, puede justificar eso, toda vez que la persona tiene en sí, intrínsecamente en su ser, la dignidad de la vida? Nosotros los cristianos diremos porque es criatura de Dios. El que no, bueno, la vida sigue siendo absolutamente digna. Es válido, aunque ella misma solicite esto, la vida humana tiene un valor inviolable. No lo digo yo, lo dice la minuta, y estoy de acuerdo con ello. La vida humana tiene un valor inviolable. ¿Por qué? Esta parte no la dice la minuta, lo digo yo. Porque es imagen de Dios. Porque hay la imagen de Dios en cada persona. El mandamiento, ahí está. La cruz de Cristo a nosotros nos enseña que todo dolor puede tener un sentido redentor. Nos puede cambiar, puede lograr hacer cambios en el ser humano. Así que la compasión, cuando uno dice hay que terminar con la vida por compasión para no prolongar eso, la compasión no es eliminar a un ser humano, sino es acompañarlo. Hace mucho tiempo atrás leía el libro, y usted debe recordar, de esta señora
Pilar Sordo, que dice, el bienvenido dolor. En el culto aquí acabamos de hablar también precisamente de eso, del dolor. El sufrimiento tiene un valor redentor. El dolor no es simplemente un mal que debe evitarse a toda costa, sino que el dolor puede ser transformado y puede transformarnos. Dios puede transformar aquellas cosas. Y nosotros hemos visto varios testimonios al respecto. Pero claro, una cosa es hablar del dolor abstracto, pero otra cosa distinta es hablar del dolor cuando está allí presente, físico. Cuando ya no se aguanta. Yo he tenido en mi brazo a personas con cáncer en su estómago que ha sido, de hecho, alguien murió en mis brazos así, con dolor insoportable en su estómago, donde no quiere más. No es sencillo, sin duda, porque cuando el dolor físico está presente, tambalean todas nuestras convicciones. Pero no debemos olvidar que la eutanasia es una acción médica. Y si la compasión llamaría a decir que para evitar ese dolor es mejor terminar con la vida, entonces, ¿quién termina con la vida de esa persona? El proyecto es el médico. Pero ¿qué pasa si te entregamos a ti la inyección y el veneno? El pentatol sódico, creo que se llama. No sé si se usará eso todavía. Toma, inyéctaselo. No. Vamos, termina con el sufrimiento. ¿Acaso va a ser igual como cuando uno ve las películas de vaquero que el caballo se le quebró la pata y entonces ahí está? ¿Qué hace el vaquero? Saca la arma y lo mata por compasión. Primero, el animal nunca lo pidió, no sabe, ni siquiera sabe que va a morir, le duele, sí. Pero acá hay un ser humano. Y uno dice, pero es que si él lo está pidiendo, bueno, entonces vamos, inyéctale. No, el proyecto dice, lo tiene que hacer un médico. Descargamos en él la responsabilidad, en él que lo haga. El proyecto considera también la objeción por conciencia, porque el médico podría decir, ¿saben qué? Yo estudié casi 10, 14 años para curar, para tratar las enfermedades, para salvar a la persona, no para matar. No puedo hacerlo. Y entonces va a estar permitido que no lo haga. Luego habrán instituciones que también podrán discutiéndose aquello. Es que no es simplemente un tema de decir por compasión. Además que existen hoy los cuidados y tratamientos paliativos. Eso se ha mejorado muchísimo. Lo vimos con la NUBI. La tuvimos, no, Ivonne, la visitamos varias veces, estuvimos con ella días completos, donde habían tratamientos paliativos, donde lo que se hizo fue precisamente acompañar hasta su último respiro. Y los médicos le trataban el dolor. Claro, estos cuidados paliativos deben distinguirse, sí, del ensañamiento terapéutico. Y aquí quisiera que me escucharan en esta parte, porque esto me va a llevar al tercer argumento, la calidad de vida. Nos dicen, no basta con vivir, hay que vivir con dignidad. Vivir con dignidad, por supuesto, no puedo estar más de acuerdo con eso, de vivir con dignidad. Pero para que entendamos bien aquello, debemos aclarar que toda vida conserva su valor, es valiosa incluso en la fragilidad. Lo dice el memorando. Es decir, la dignidad de la persona no depende de su capacidad para realizar sus funciones normales.
La persona no vale más y no vale menos porque pueda o no pueda hacer movimiento o no pueda tener dependencia física, no pueda tener dependencia mental o funciones mentales o funciones sociales. No porque no se pueda mover, vale menos. No porque no puede hablar, no porque incluso no pueda razonar bien, no porque no pueda producir, no porque no pueda tomar decisiones, no por ello. Si no, caeríamos en lo que está ocurriendo hoy día en los Países Bajos. En los Países Bajos, la eutanasia que está aprobada ha aumentado considerablemente los casos, pero ¿sabe de quiénes? De los enfermos mentales. Porque son para el Estado un gasto mantenerlos. Y se termina con la vida de ellos. Yo no digo que eso vaya a ocurrir aquí, pero ¿por qué no? Es la lógica secular, muchas veces, iglesia, en que se asume que una vida vale más si esta vida es útil. Si acaso esta vida es autónoma, si esta vida es productiva, si no lo es, no vale. O vale menos. La dignidad no depende de cómo funcionamos, sino de ser imagen de Dios. Pero el encarnacimiento, lo dije mal, es encarnizamiento. El encarnizamiento, que son estas terapias abusivas, desempeños médicos abusivos, tratamientos terapéuticos abusivos, que no es calidad de vida. Y por eso digo que estoy de acuerdo con mantener la calidad de vida, es decir, cuando se ensañan terapéuticamente con una persona, eso no es la opción. No es lo que defendemos como cristianos. Nadie quiere vivir, o más bien nadie quiere morir lleno de tubos, invadido por todas partes. Nadie quiere eso. Vivir con un respirador artificial, las acciones dañinas de prolongar la vida, es lo que ha movido a muchas personas a buscar la eutanasia, porque quieren mantener la vida artificialmente. Y yo encuentro legítimo que una persona diga, no quiero esos tratamientos. No me hagan esos tratamientos. No quiero tener ese ensañamiento terapéutico. Déjenme simplemente que la vida siga su curso o que la muerte siga su curso. Acepto el tratamiento paliativo del dolor, pero no el ensañamiento, no el encarnizamiento. Porque hay que distinguir, desde mi perspectiva, entre rechazar los tratamientos desproporcionados que provocan o que tratan de alargar la vida artificialmente, donde no hay esperanza de eso, alargarla artificialmente, es muy distinto a provocar la muerte de manera activa, de ejecutar aquello. Lo primero es ético. La persona puede estar y está en su derecho a aceptar o no el tratamiento. Pero no es lo mismo terminar con la vida de alguien. La vida cristiana promueve el cuidado compasivo. Un anciano terminal en un hospital puede recibir alivio, puede recibir compañía, puede recibir oración, dignidad, sin ser forzado a seguir tratamientos invasivos. 4. Final, consentimiento informado. Si la persona elige libremente, debe respetarse su decisión. ¿Quién elige libremente? Es falso, es una ilusión, es fantasía pensar que la autonomía está desconectada de todo el resto. No se da. Esto es simplemente una ilusión. No es un principio cristiano, es para cualquiera. El discurso moderno imagina, lo que sostienen esto, imaginan que todas nuestras decisiones, todo lo que nosotros decidimos, lo hacemos libremente. Decisiones libres, aisladas, puramente individuales. Eso no es correcto. Es fantasía. ¿Por qué? Porque nadie decide en el vacío. Nadie decide estando solo como en un desierto. No es así. Todas nuestras decisiones, todas,
Se insertan en un mundo, en un cotidiano, en un contexto donde se puede tomar esa decisión, donde se dé incluso la opción de hacerlo, donde sea posible hacerlo. Y eso modifica claramente todo nuestro accionar. Voy a intentar mostrarles un ejemplo y ojalá yo pueda hacerlo lo más gráfico posible para darnos cuenta que la decisión de la autonomía no se toma libremente y es más, coarta la libertad. Todo lo contrario, no es que aumente la libertad, sino la coarta. Piensa en un anciano. O piensa en alguien un anciano con una enfermedad terminal. Piénsalo. Los ancianos reales o imaginarios, cuando están con una enfermedad seria, complicada, evidentemente involucra a su familia. Basta que ni siquiera tenga una enfermedad, basta simplemente a veces ser anciano, que no es independiente, involucra a toda su familia, involucra a los que están cercanos. Y estas personas normalmente, ¿saben qué piensan de sí? Se sienten una carga para su familia. Ahora, si tienen una enfermedad terminal, se sienten con esa carga. Pero quieren salir adelante. Les gustaría no ser carga para ellos o para cualquiera. En el minuto en que la ley se declare, fíjense qué pasa con ese anciano. En el minuto en que la ley dice que los enfermos terminales pueden pedir la eutanasia, él que se venía sintiendo carga, ahora doble, triplemente carga. ¿Por qué? Porque él ahora va a tener que justificar por qué no pides morir. Porque aunque nadie se lo diga, le va a decir, oye, si tú puedes morir, ¿por qué no pides morir? Entonces ahora tiene que justificar vivir. Ya no es lo que diría, no es que la ley va a agregar más libertad, la va a restringir. Ahora el anciano no tiene la posibilidad. Sentirá la presión del medio de decir, si puedes morir, ¿por qué no escoges morir? Sigue siendo carga para tu familia y para el Estado. Hasta antes que saliera la ley no tenía ese peso. Entonces, la autonomía y esta ley agrandaría las opciones, la libertad en ningún caso. Esta eutanasia transformaría el derecho a morir en una obligación de justificar la vida y eso es profundamente injusto. ¿Te das cuenta? La eutanasia entonces no amplía esta libertad, la restringe. Si puedes morir, ¿para qué eliges vivir? Gracias al Señor que Dios vino a darnos a nosotros vida. No nos dio la autonomía absoluta, nos dio libertad para poder amar, servir a los demás. Finalmente volvamos a Romanos 14, 7 y 8. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que nadie ni muere para sí mismo, ni vive para sí mismo. La idea de la autonomía absoluta es una ilusión, hermanos. Estamos profundamente ligados a nuestro pasado. Nosotros somos lo que nuestros maestros, nuestros padres, todo lo que fue creando en nosotros. No estamos solos, tomamos decisiones por muchas cosas que nosotros recibimos, nuestro presente, estamos ligados a tantos alrededor nuestro y en nuestro futuro lo que nosotros vamos a dejar. No existe la autonomía absoluta. Cada vida es parte de una red de relaciones, de responsabilidades, de herencia y más aún nosotros que somos cristianos estamos unidos a Cristo y en cuya presencia nosotros nos juntamos, nos acompañamos porque Él nos ve. Vivimos bajo su mirada y moriremos bajo su mirada. No cae un ave sin que Dios no esté presente. Así que podemos afirmar la vida incluso en la total fragilidad. Es testimonio de aquel que venció la muerte, nuestro Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén.
Padre, tu gracia, tu bendición para aquellos, Padre, que hoy están con enfermedades terminales, con enfermedades incurables. Hemos visto tu mano tantas veces, pero sabemos que hay otras personas que no han recibido y tal vez nunca reciban esa sanidad. Habían tantos que querían meterse al estanque de Bethesda y tú fuiste por uno, por aquel que no tenía ayuda. Pero habían tantos otros que no alcanzaron eso. Ayúdanos, Padre, para, como aquel buen samaritano, dar los cuidados paliativos. Que aquel que estaba herido, dañado, abandonado, no recibió la ayuda de nadie, pero recibió la ayuda de uno, que cuidó de él, que pagó por él, que sanó sus heridas, para vivir así, para entender que eso lo podemos hacer, pero no ensañarnos terapéuticamente. Desde ya pido, Padre, una oración especial por todos aquellos que son del área de la salud, los médicos, que serán sometidos a esta presión. En el minuto en que esto sea declarado ley. Hay hijos tuyos allí, pero hay otros que no siendo hijos tuyos valoran la vida del ser humano. Instituciones que también se verán tensionadas a poder aceptar, terminar con la vida de personas en sus salas, en sus instituciones. No será fácil, no será sencillo, pero con tu ayuda, Padre, podremos salir como tantas otras veces. Has sabido, Señor, conducir a tu pueblo en medio del dolor y del sufrimiento. Ayúdanos, Padre, para dar respuesta a aquellos, Señor, que están desorientados y creen y piensan que esta es la mejor solución. En nombre de Jesús, por mi patria, por Chile, te pedimos. Amén. Amén.